Buenas noches, mi nombre es William Mauricio Rito Ramírez. Hago parte de la Universidad Militar Nueva Granada en la carrera de Ingeniería Industrial a Distancia. Bueno, mediante este video vengo a explicar para qué sirve la ética, cuál es la diferencia entre ética y moral, y bueno, otras preguntas que surgen de esta. Bueno, la primera que tenemos de cierta manera es para qué nos sirve la ética. Antes de empezar para qué sirve la ética, tenemos que enfocarnos en qué es la palabra ética, cuál es la palabra ética y entender el significado de esta. Para la palabra ética es una palabra que viene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser. Con esta definición se puede afirmar de cierta manera que la ética sirve para poder crear un conjunto de hábitos y costumbres que nos hacen comenzar con nuestro carácter, nuestras responsabilidades, nuestros deberes, nuestra autonomía, nuestras responsabilidades, nuestros deberes y la dignidad de ejercer sobre cada uno de nosotros que se tiene hacia los demás y con una comunidad o grupo de personas de esta misma. Bueno, la segunda pregunta es, ¿son la ética y la moral la misma cosa? Ahora bien, pues para explicar esto y para entender la moral vamos al significado del proceder latín moris, que significa normas o preceptos, respondiendo a la pregunta que anteriormente dije. No son lo mismo, pero sí van de la mano, ya que la moral se basa en el cumplimiento de las reglas que se rigen, pero va más enfocado hacia el sentido de cómo se deben hacer las cosas, con el objetivo de no afectar de manera negativa a las personas que están alrededor y el concepto social también al cual pertenece. Para que exista la ética debe existir la moral y para que exista la moral debe existir la ética. Son, como lo dije al principio, dos que van muy cogidas de la mano. Las dos consisten, ya que no está una no permite el desarrollo y la otra da ejemplos y tiene muchas malas costumbres, siempre se van a hacer cosas que dañan a los demás. Por otro lado, si tienen buenas costumbres, se haría las cosas que agraden a los demás también. Bueno, en la tercera pregunta tenemos cuál es la diferencia entre ética y moral. La ética es el comportamiento, la acción y los hábitos para reflexionar y convivir basado en principios universales. En cambio, la moral ya se encamina más hacia la regulación del comportamiento en base a las reglas para poder, poder saber si estas están bien o mal y asimismo premiar o castigar. Bueno, en otra de las preguntas es, ¿enseñar un curso de ética es suficiente para cambiar los principios sociales? No, principalmente no. Los cursos son un complemento a la enseñanza en casa, ya que esta es la primera comunidad donde uno permanece, allí es donde se desarrolla esta dicha costumbre. Y los primeros años de la vida de cada uno de nosotros y de cada una de las personas, para las reglas morales se apliquen en cada momento de la vida, se va creciendo. Estos cursos son más que todo para ampliar las reglas morales según la etapa en que se esté viviendo, para que sea más fácil, respetando las autoridades en cada momento. En este ejemplo también doy un ejemplo y cito un versículo de la Biblia que soporta este proceso de la vida del ser humano según la moral cristiana, y es eh, instruye a tu niño y su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Este versículo lo encontramos allí en Proverbios 22:14, en la Biblia Reina Valera de 1960, y asimismo también nos enseña y nos da un concepto de esta definición. Bueno, el sistema ético y su estoicismo. Entonces, pues me identifico un poco con la definición de Fernando Saber, en la cual afirma que el objeto de la ética el mejoramiento, es el mejoramiento de la vida humana, de las personas que viven en la sociedad. Por tanto, la ética incluye el respeto por los demás, al ciudadano, por el medio ambiente también, aunque a veces no lo vemos así. Este sistema ético se basa en que no se deja perturbar por nada exterior, sea bueno, sea malo, en cambio se adapta, se vive y se aprende de ello. Es entender que las situaciones malignas o agradables son momentáneas y al final se va a tener una vida hacia la virtud y no hacia los placeres. Marco Aurelio fue un ejemplo de este sistema ético también, dejando un legado por escrito. Él fue el emperador de Roma desde el año 1161 hasta el año 180. Nació el 26 de abril. Hablando un poco sobre su pensamiento, sus principios y sus estudios, fue un aficionado a la como a la retórica griega y latina de cierta manera, y a la fisiología desde muy temprana edad, estudiando desde casa, formándose en estas para luego ser un gran emperador y crear su legado. El estoicismo resalta su sabiduría y su autodisciplina, aceptando y armando un destino. Cito, el destino y amando, perdón, me confundí, y amando el destino, cito, amor fátil. Marco Aurelio, al ser emperador, tuvo que enfrentar y tuvo difíciles momentos, ¿no? O sea, yo creo que para ser un gran emperador no le fue fácil. Tuvo sus situaciones a nivel personal, a nivel familiar, a nivel gubernamental, que le permitieron dejar un sistema de ejercicios prácticos llamados meditaciones para poder reflexionar, que se pueden utilizar en la vida cotidiana, abordando temas sobre la virtud, la moralidad, la naturaleza, momentándose en la vida. Por ejemplo, el sistema ético fue el epístolo del Pablo, dejando también un gran legado. No lo digo porque tenga escasez, pues lo he aprendido constantemente. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo vemos allí en Filipenses 4:11, nuevamente en nuestra Biblia Reina Valera de 1960. Y San Pablo nació en Tarso, nació en el año 5 al año 10, educado en Jerusalén, instruido por rabinos. A lo largo de su vida se convirtió en un apóstol. Enfrentó también muchas dichas, desdichas, demostrando que podía estar con personas que le aceptaban y también lo rechazaban. Bueno, esto nos deja una gran enseñanza también, ¿no? O sea, esta cita de la Biblia allí nos deja ver cómo, igual que Aurelio, tuvieron que pasar una situación similar también, pero su visión de vida y propósito hacía que él avanzara con su fe, su ética y su moral intacta en el servicio de Dios. Bueno, otra de las preguntas que hay allí es,
secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo y a la fuerza es moralmente aceptable. No, en mi opinión, nadie debería ser privado de la libertad. En ninguna manera, además, la legislación colombiana, el artículo 169 de la ley 599, si no estoy mal, del 2000, el secuestro es tomado como una retención en contra de la voluntad de personas con el propósito de pedir el cambio de su libertad, una utilidad específica o como lo dijera, para sacar algún provecho incurre en la prisión. Es totalmente inaceptable. Dentro de nuestra sociedad, en cuanto al trabajo sin remuneraciones, tampoco es moralmente aceptable que una persona trabaje sin sueldo. O sea, yo creo que allí también en la Biblia, en una parte, y más adelante lo diré, dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, no solamente el ser humano trabaja para desarrollar su profesión y habilidades, sino porque carece de necesidad también, incrementar su economía o para poder adquirir su sustento básico, su sustento diario, que lo cito nuevamente, y acá es donde lo voy a citar, que todo trabajador dependiente de ser remunerado, del artículo 27 Código Sustantivo del Trabajo. También cito de cierta manera el pasaje, acá cito el pasaje donde aparece esta cita, Lucas 10:7 de la Biblia Reina Valera de 1960 nuevamente. Entonces pues no es algo aceptable. Otra de las preguntas que tenemos allí, ¿por qué los países y personas no hacemos algo al respecto de este tipo de cosas? Con respecto al artículo, en mi opinión, o sea, desde mi opinión, no es que se tome una acción, todo va acorde a la ideología, la cultura, la ética de cada país, aunque no significa que esto esté bien, ya que en ocasiones, según el punto de vista de otras personas, se ve como el tipo de abuso e injusticia de todas maneras, o sea, de las más máximas maneras. Si podemos tomar parte denunciando es aquellos casos en lo que percibimos o vemos algún tipo de violencia, abuso o maltratos a los entes, autoridades correspondientes y pues en algo otras que hay también. Bueno, y otra de las preguntas y última pregunta es, ¿alguna vez fue aceptable este tipo de cosas? Sí, lastimosamente sí fue aceptable en alguna época, que fue en la época de la esclavitud. Los afrodescendientes y la explotación de personas de color era aceptada por la mayoría de personas de la alta sociedad. Eh, Ellos los consideraban como objetos prácticamente, o sea, da tristeza decirlo, pero pues era así, los consideraban como objetos. Ahora en este momento, otra de las preguntas, se me escapaba esta, ahora en este momento ¿es moralmente aceptable esto? No. Hoy en día, según la Constitución colombiana, en el artículo 17, exactamente si no estoy mal, afirma que se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas las formas. Y existen varios entes nacionales, internacionales, a nivel mundial incluso, que velan por los derechos de la libertad y el cumplimiento de todos los derechos del ser humano. Y pues bueno, esta fue mi exposición sobre la historia, un poco de la historia de la ética y qué es la ética. Espero pues les hubiera gustado y nos veremos en un próximo video. Muchísimas gracias.